En un proceso judicial, las pruebas juegan un papel muy importante. Son el medio que da certeza sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. Hoy en Te Defendemos le vamos a decir en qué momento se presentan, quién las valora y cómo las utilizan en su estrategia legal los defensores públicos federales. Hablaremos de los principios rectores de la prueba desde la óptica del nuevo sistema de justicia penal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Ya está en el estudio licenciado Francisco Juárez Pérez, defensor público federal. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y para comenzar a hablar sobre este tema, queremos que nos diga cuál es el concepto de prueba en el nuevo sistema de justicia penal. Qué interesante pregunta. Más que nada, la connotación que en cierto momento ya se da a la prueba es muy diferente a la que anteriormente en nuestro anterior sistema, que podríamos mencionar tradicional, se le daba. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Existen datos de prueba, medios de prueba y la prueba que en sí tiene que ser desahogada ante el juez. Esto es más que nada el principio de inmediación, el principio de contradicción que en ciertos momentos vienen rigiendo a este nuevo sistema. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la prueba de su raíz etimológica viene de probo, que es honrado, que es probo en cierto momento, lo que pretende esta prueba es tener una convicción, una certeza de que algo existe, falso, verdadero, pero tener más que nada esos elementos convictivos en el cual van a dar certeza de un hecho. Esa es la principal connotación. Sin embargo, vuelvo a reiterar, la prueba debe de ser desarrollada ante el juez. Todos los demás son datos de prueba que en la carpeta de investigación se tienen y que a lo mejor el Ministerio Público va a tener que recabar, solicitar, probar y admitir en todo caso. Licenciado, ¿y qué entendemos por principios rectores de la prueba? Bueno, esos principios rectores más que nada deben de tener una característica muy especial. A mi consideración, las pruebas deben ser idóneas, deben ser pertinentes y en muchos casos suficientes. ¿Qué es esta pertinencia? Esta vinculación entre el medio de prueba y lo que se pretende acreditar de un hecho correspondiente. ¿Sí? Esa idoneidad que en un momento dado se deben de tener. Esos quizás para mí serían los principales principios rectores de la prueba correspondiente. Licenciado, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿Nos puede explicar para qué se tiene la prueba? Tener más que nada toda la convicción, tener esa certeza de que el Ministerio Público en su caso, o más bien el juez, tenga esa convicción, esa certeza de que un hecho existe, de que hay un delito y una probable participación o comisión de una persona que lo realizó. Si no hay pruebas, más que nada no hay delito en todo caso. Si no hay pruebas, si no son idóneas, si no son pertinentes, si no son suficientes, no hay delito, ¿no? Y precisamente eso, todo delito debe acreditarse. Todo delito debe de acreditarse con pruebas en su momento, con esas probanzas, con esa recopilación de datos, con esa recopilación de situaciones convictivas que en un momento dado se tienen que dar. Y si no hay las pruebas, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede acreditar un delito de alguna otra manera? No, en absoluto. Ahora sí que no hay posibilidad. Si no hay pruebas, en todo caso se va a tener que dictar una sentencia pues absolutoria en ese sentido, ¿no? Porque la prueba es la base, la importancia que en cierto momento le da sustento al proceso. Al haber una falta de pruebas, pues en cierto momento no se podría acreditar, en principio, a lo mejor el delito, o el hecho con apariencia de delito en su momento, o a lo mejor la probable participación, o la comisión correspondiente de una persona que realizó este evento antijurídico. Entonces, definitivamente, si no hay pruebas, no hay delito. ¿Y qué podemos hacer si en algún momento hay un delito, pues, lo que decimos en flagrancia, ¿no? Si alguien es encontrado cometiendo algún delito, ¿esa sería una prueba también? La cuestión es de que aquí tendríamos que tener dos vertientes. Una cosa es la prueba correspondiente y otra cosa es la actuación de la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? La flagrancia en cierto momento es un aspecto jurídico en el cual se menciona que una persona es detenida al momento de estarlo cometiendo.
muy probablemente, ¿sí? En ese instante, como dirían muy coloquialmente, se encuentra con las manos en la masa. Pero a base de esas circunstancias también tiene que haber alrededor elementos de convicción, elementos que en un momento deben de señalar para efecto de tener estos datos y medios de prueba correspondientes. ¿Y qué tipos de pruebas hay? ¿Cómo podemos clasificarlas? Mire, de alguna manera podríamos considerar cuáles serían los... había que establecer también otro criterio. ¿Cuáles son medios de prueba, órganos de prueba, datos de prueba y en cierto momento la prueba correspondiente? Las pruebas en un momento se podrían decir son pues, la declaración del imputado, en un momento, las testimoniales de las personas que a lo mejor vieron, escucharon en su momento la circunstancia, las periciales y cualquier otro medio técnico, tecnológico que en un momento, audios, videos, fotografías, CDs muy probablemente. ¿La prueba siempre tiene que ser material? Había también aquí otra diferencia, ¿no? Las pruebas deben ser materiales, pero de alguna forma también hay otras que podríamos considerar como indicios lógicos o presunciones correspondientes. Ahí en ese sentido hay una connotación, un raciocinio jurídico para efecto de poder establecer esa presunción. ¿Qué es un indicio lógico? Un indicio lógico es la inferencia o correspondiente certificación de algo que en un momento conocemos, de un hecho que es probable a uno desconocido y esa relación tendiente, esa inferencia lógica correspondiente para efecto de poder acreditar en su momento que existen pruebas materiales en forma directa e indirecta y esta circunstancia que en un momento dado se puede establecer de esa inferencia lógica correspondiente, un raciocinio que en un momento dado se puede dar. Licenciado, ¿y quién se encarga en un primer momento de recabar las pruebas, de vigilarlas, de custodiarlas? Bueno, principalmente en el anterior sistema, una cuestión pseudojudicial, era el Ministerio Público quien tenía en cierto momento esa carga, esa circunstancia de poder recabar y acreditar. Ahora tenemos también el principio y el halo correspondiente de la presunción de inocencia. Y para poder desvirtuar esta presunción de inocencia también tiene que estar basada en pruebas, ¿sí? Sobre ese hecho, anteriormente pues el Ministerio Público realizaba todo tipo de pruebas y a lo mejor el imputado pues no tenía ya esa participación, no era una participación activa en ese momento. Actualmente, que en el nuevo sistema existe esa participación, él puede proponer líneas de investigación correspondientes, puede indicar probablemente los datos que en un momento de prueba que él considere convenientes y aportarlos, recabarlos y aportarlos también, en todo caso, a la carpeta de investigación. Licenciado, es momento de hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre la prueba en nuestro sistema de justicia penal. Gracias, con todo gusto. Lo invitamos a que no le cambie de canal. Regresamos a Te Defendemos. Seguimos conversando con el licenciado Francisco Juárez Pérez, defensor público federal, acerca de las pruebas en el sistema de justicia penal mexicano. Licenciado, ahora platíquenos qué características debe de tener una prueba en nuestro sistema de justicia. Bueno, las características propias de una prueba deben de ser idónea, debe ser pertinente, debe ser suficiente. De alguna forma, todo ese vínculo, todas esas circunstancias deben de tener esa característica de una probanza, para efecto de crear ánimo en el juez, crear esa convicción de que existe un delito y un probable. ¿Nos puede explicar en qué consiste cada una de estas características? Claro que sí. En todo caso, la idoneidad correspondiente debe ser en cuanto a la fuente o medio de prueba que se da y, por otro lado, la pertinencia. ¿Qué es lo que se pretende probar con ese medio? ¿Qué es lo que se tiene que dar con ese medio en cierto momento? Entonces, ese vínculo que se puede y establece principalmente el medio de prueba o la prueba correspondiente con el hecho que se pretende dar. Y suficientes, o sea, no se vale en cierto momento que sea una prueba que en un momento dado sea aislada,
sino tiene que ser suficiente, tiene que tener esa congruencia en cierto momento. Claro que también, bueno, ya en su caso, cuando es la etapa intermedia, pues existen ciertas excepciones también para efecto de presentar esos medios de prueba, las cuales podrán ser desahogadas ya ante el juicio oral. Y precisamente hablando de las etapas en que son presentadas, ¿en qué momento se tiene que hacer la presentación de estas pruebas y quién lo tiene que hacer? Bueno, primero que nada, vuelvo a reiterar, ¿no? Si vemos de dato de prueba, esto sería en una investigación inicial y complementaria. El medio de prueba se podría hacer en la etapa intermedia. Esto es como una especie de filtro, ¿no? De alguna forma se tendría que ver qué medios de prueba son las que se van a desahogar ante el juez. Y también vuelvo a reiterar, deben ser pertinentes en su momento y deben de limitarse principalmente al hecho que se pretende acreditar, ¿no? Al delito que en cierto momento se pretende acreditar. ¿Existen plazos fijos para presentar las pruebas? En todo caso, una vez que es señalada la audiencia intermedia, en ese instante se tendrá que dar. Existen dos fases en la etapa intermedia, una fase escrita y una fase oral. En la fase escrita, el Ministerio Público, por así que en su promoción, en su pliego, indica qué pruebas. Eso nos los pasa a nosotros como defensa y nosotros vemos la posibilidad de poder aportar otros medios pruebas correspondientes y dar la contestación. Se señala fecha de audiencia correspondiente y ahí se va a tener que debatir en su momento qué medios de prueba se van a realizar y se van a desahogar ante el juicio oral. Después de estos momentos, ¿se podría presentar alguna prueba una vez que hayan terminado los plazos? Consideraría que más que nada se trata de esa limitante. Pero si existiera la posibilidad, muy probablemente tendría que darse también vista, en su caso si el Ministerio Público hacia nosotros, y también nosotros ver esa circunstancia. Muy probablemente a lo mejor tengamos alguna otra prueba que podamos aportar, pues también tendríamos que hacer ese conocimiento al Ministerio Público para que él también tenga. Esto es lo que se llama pues, una igualdad, principios de lealtad y objetividad de la ley que en un momento se establecen. ¿Y cuál es el rol del Ministerio Público en la etapa de investigación? Bueno, más que nada el Ministerio Público se encarga de recabar, su caso, todos tipos de datos de prueba para efecto de poder acreditar en su momento un hecho con apariencia de delito. Y bueno, y quién en su momento participó en el mismo. Pero ahora actualmente, pues nosotros como defensa también ya tenemos una acción activa, ¿no? Nosotros también podemos proponer en su momento líneas de investigación y a lo mejor ofrecer datos de prueba correspondientes. Entonces, anteriormente, pues esto no se realizaba, ¿no? Muy probablemente el imputado pues ni sabía y nada más estaba a expensas en su momento de lo que realizaba el Ministerio Público. Actualmente no. Sin embargo, bueno, quien acusa tiene la carga de la prueba correspondiente. En todo caso, sería el Ministerio Público para poder acreditar plenamente de que existe el delito y en su caso también de quién lo cometió. Licenciado, y la policía como primer respondiente, ¿cuál es el rol que tiene en la etapa de investigación, en la etapa de presentación de pruebas? ¿Tiene algún papel? No, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí está un punto que en su momento sí nos ha llenado o nos ha dado mucho ruido en ese sentido, porque si bien es cierto, yo creo que no existe la suficiente capacitación de todos los elementos de la policía. En su momento, bueno, no lo consideré de esa manera y no quiero ser injusto quizás a lo mejor con estas personas, pero sí les falta esa capacitación, el tener que establecer que es la persona que tiene el primer contacto en su momento con la probable evento antijurídico, con el probable hecho, ¿no?, delictuoso, y que a veces no se llenan y no se cumplen con los requisitos que deben de establecer y no cumplen ellos a su vez con los protocolos que en un momento dado deben de realizar, ¿no? Como por ejemplo a lo mejor la preservación, en su caso del lugar de los hechos, o a lo mejor el levantamiento de algunos objetos, ¿no?, que no se realizan adecuadamente. Pero bueno, pues él es el auxiliar del Ministerio Público y pues el Ministerio Público también debía de tener un poquito de sensibilidad en ese sentido, ¿no? Se habla, bueno, ahora que nos comenta acerca de la capacitación, se habla de policía de investigación y de peritos especializados. ¿Qué rol tendrían estas personas en la impartición de justicia, en el nuevo sistema de justicia penal? Bueno, más que nada en impartición a lo mejor muy probable.
no hasta posteriormente que sea en el juicio, pero sí lo que sería conveniente es esa capacitación adecuada y conveniente para efecto de poder cumplir y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ¿no? En su momento. Y si ellos tienen esa capacitación, si ellos tienen en cierto momento esos conocimientos, pues yo creo que esto será en beneficio y en aras de una mejor justicia. ¿Y el papel del defensor público en la presentación de pruebas en la etapa de investigación, cuál sería? Yo creo que para nosotros es muy importante en ser activos, proponer líneas de investigación. No esperar quizás en cierto momento a ver si el Ministerio Público tiene una falacia o tiene a lo mejor un pequeño problema de cuestiones que no realicen bien su investigación y esperar a que eso se dé, ¿no? Sino a lo mejor nosotros proponer, vuelvo a reiterar, esas líneas de investigación, proponer pruebas, presentarlas, ser activos en ese sentido, ¿no? Ya no sería una defensa pasiva, sino una defensa activa. Bueno, esto más que nada también en consideración a la circunstancia del hecho que en un momento se esté investigando. Licenciado, es momento de hacer una segunda pausa. Al volver tendremos algunas llamadas del público para que usted les dé respuesta. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias, le agradezco. No le cambie de canal, regresamos a Te Defendemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando acerca de los principios rectores de la prueba. Vamos, licenciado, ahora nos podría explicar qué es el principio de contradicción en el nuevo sistema de justicia penal. Claro que sí, más que nada varios de esos principios son muy importantes. Uno de ellos es el de contradicción, publicidad, continuidad e inmediación. Pero el de contradicción yo creo que ese sí es bastante especial en el sentido porque es en su momento el argumentar ciertos aspectos relevantes, a lo mejor muy probablemente en la probanza, y que la otra parte, igual, no sé, siendo yo Ministerio Público o bien defensa, pueda yo debatir esas circunstancias. ¿Sí? Eso más que nada sería la validez de ese principio de contradicción, esa argumentación y contraargumentación sobre ciertos hechos, ciertos hechos o probanzas correspondientes. Esa sería una de las partes principales de este nuevo sistema. ¿Y cuál es el papel de los defensores públicos en la presentación de pruebas, licenciado? La presentación de pruebas en su momento podría considerarse que, reitero, de alguna manera debe ser dinámica, debe en su momento darse esa circunstancia, para efecto de poder establecer que un hecho no se acreditó por tal o X hecho, o circunstancia, perdón, o bien que no existe la posibilidad de que esta persona participó en el mismo, ¿no? Pero eso a base también de que todo esto sea en una forma de conjunto armónica e integral, pero relativa a las probanzas correspondientes, para nosotros poderlos tener presentes y proponerlas, y en todo caso, la mejor recabarlas y proponerlas en su caso. ¿Y cuáles son los retos de los defensores públicos en el nuevo sistema de justicia penal? En la etapa de investigación, por ejemplo, y en todo el proceso. Pues en la etapa de investigación sí es muy importante, principalmente porque tenemos que tener ese dinamismo, tenemos que tener esa sensibilidad en su momento. ¿Por qué? Porque pues todavía el Ministerio Público se encuentra muy reminente, ¿no? En este sentido, en esta nueva etapa que no, se considera todavía muy probablemente que él tiene, en su caso, toda la certeza y tiene también todo un aparato judicial que en un momento que le ayuda a su vez a esclarecer todo este tipo de hechos. Sin embargo, pues también nosotros también debemos de tener esa contrapartida para efecto de poder debatir en su momento lo que él pretenda, ¿no? Ya tenemos algunas llamadas del auditorio. La primera es de María Isabel Sánchez de la delegación Álvaro Obregón. Ella nos comenta que uno de sus primos está en un proceso penal por violar la ley de propiedad industrial. Nos comenta que si ella como familiar o alguno de sus amigos pueden ofrecer pruebas voluntariamente,
ya que nos dice que aún está el proceso de investigación. ¿Qué le puede contestar, licenciado? Bueno, más que nada en cuanto a la etapa de investigación correspondiente serían datos de prueba. Todavía vuelvo a reiterar, la prueba se desahoga ante el juez en cuanto a principio de inmediación. Entonces sí se pueden aportar más que nada este tipo de pruebas, ¿no? Pero yo le sugeriría principalmente que también los viera con su defensor, ya sea particular o público en su momento, para efectos de saber cuáles son las pruebas más pertinentes para poderlas ofrecer, ¿no? Y que nos lleven más que nada pues, a una mejor consideración para poderlas dar, recopilar y presentar ante el Ministerio Público. Pero entonces sí se puede hacer voluntariamente. Claro, bueno, es una forma voluntaria, ¿no? Si tiene más que nada conocimiento de esa prueba y esa prueba nos va a servir, pues se podría hacer. Pero yo consideraría que debería conveniente primero platicar y ver principalmente con el defensor, ya sea particular o público, para efecto de esa pertinencia. Muy bien, licenciado. Pues ahí está la respuesta para María Isabel. Vamos con la siguiente llamada. Es de Carlos García, de Naucalpan. Él nos dice que en un caso cercano a él, dice que puede ofrecer una prueba en contra de un imputado que conoce. Sin embargo, dice que le da miedo ir al Ministerio Público a declarar y decir que tiene esta prueba. Él nos pregunta si hay alguna manera anónima de ofrecer pruebas. Sobre esta pregunta sí es muy interesante porque desde mi punto de vista en forma anónima pues no creo que se consideraría, no tendría ya esa convicción, ese elemento, esa certeza de que sea prueba correspondiente. Aparte, si ésta se llegara a desahogar ante el juicio, pues tendríamos que llamar a esta persona porque está el órgano de prueba en cierto momento y el medio prueba correspondiente. Entonces, ¿cómo se desahogaría esto? Y anónimamente no se podría realizar. No sé qué tipo de prueba a lo mejor la puede tener, no sé si sea una testimonial, muy probablemente, o alguna documental, pero sí tendría que tener más que nada esa circunstancia para poderse desahogar ante el juicio oral correspondiente. Entonces, de manera anónima no lo consideraría pertinente. Ok. Vamos con una pregunta más, es de Brenda Ortega, de la Delegación Azcapotzalco. Ella nos dice que su hermano fue acusado del delito de daño en propiedad ajena porque saltó a la casa de un vecino a sacar una pelota. El vecino asegura que dañó su enrejado de seguridad y acudió a la policía. La familia se ofreció a pagar los daños, el afectado no aceptó y él pregunta qué se puede hacer. Pues mire, que nada, si todavía no se encuentra en proceso ante el Ministerio Público, existe esta figura que son los acuerdos reparatorios en su momento. El Ministerio Público va a establecer de forma conveniente este acuerdo reparatorio para efecto de que las partes, o sea, víctima en cierto momento y la persona que esté realizando este acuerdo, queden en una igualdad de partes, que digamos que no sean las obligaciones que se vayan a realizar de forma desproporcionada, ¿sí? Y en su caso, pues que también no hayan realizado este acuerdo pues, bajo intimidación, amenazas o violencia. Entonces podría darse en este hecho ese acuerdo reparatorio correspondiente. Entonces sí debería de acudir ante el Ministerio Público, si es que todavía no se inicia el proceso, para efecto de poder llegar a un acuerdo reparatorio satisfactorio para ambas partes. Muy bien, licenciado, pues ya se terminó el tiempo del programa. Antes de irnos, me gustaría que le dijera al público a dónde se puede dirigir para solicitar una defensa penal en caso de que la necesite. Claro que sí, se podría dirigir en todo caso al Instituto Federal de Defensoría Pública, la cual se encuentra ubicada en la calle Bucareli 22 y 24, en la Colonia Centro, donde los podemos atender con todo gusto. Muy bien, licenciado, pues ahí está ya la dirección para que la gente que necesite de su apoyo acuda directamente al instituto. Gracias, le agradezco la atención. Gracias, licenciado Francisco Juárez, Defensor Público Federal, por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ustedes, qué amables. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.